Ante todo, amigos, muchas gracias por aceptar una vez más nuestra invitación a compartir nuestro ciclo Un día en la vida. Hace exactamente 30 años, más concretamente el lunes próximo pasado, que el mundo conmemoró la desaparición física de uno de los hombres de este siglo, John Fitzgerald Kennedy. Naturalmente que más de 500 libros se han editado en los últimos tiempos en los Estados Unidos. Este tema ha dado motivo a producciones cinematográficas, literarias, a investigaciones periodísticas, policiales, etc. Las condiciones de la muerte han motivado todas estas especulaciones y creemos que las nuevas generaciones, quizá tocadas por este fenómeno, no han tenido la información suficiente de quién fue este hombre, expresidente de los Estados Unidos, qué hombre está detrás de este nombre, y en función de ello queremos en este programa intentar esto. Difícil sin duda, porque el mito, la leyenda, los fanatismos han estado quizá opacando al ser humano que se convirtió, y no precisamente por su muerte, sino creemos por su vida, en un hombre de este siglo. Por ello tenemos el privilegio de compartir este programa con el señor embajador de los Estados Unidos, acreditado ante nuestro gobierno, el señor Thomas Dodd, y es un placer tenerlo junto a nosotros, representante de esa nación hermana, pero además en su condición de hombre demócrata y de profesor de historia, decía, amante de la historia, la madre de todas las ciencias. ¿Qué ha significado para usted John Fitzgerald Kennedy? Bueno, para mí, un estadounidense, él representa, ¿no?, un sueño del futuro. Eso es para mí, porque las palabras y el trabajo del presidente, no más que 2 años, un poquito más que 2 años, fue un mensaje para una nueva generación de estadounidenses, como el presidente Clinton, el vicepresidente Gore y también cantidades de miembros del Congreso Nacional y el Senado Nacional que tengan memorias del presidente como jóvenes. Eso es clave para mí, jóvenes, porque Kennedy representa un sueño para ellos. Pero también los políticos ahora en mi país, como el presidente, el vicepresidente y los otros, ellos son parte de una generación de pragmáticos. Y Kennedy fue muy pragmático como un presidente. Eso es para mí, ¿no? Iniciándose en una etapa que pocos veían como transformadora, asombrosamente transformadora, del mundo en cambios permanentemente, ¿no? Sí, seguro, sin duda. Y en el sentido de que el presidente Kennedy fue un presidente, un político, que tenía un plan de inclusión, no exclusión. Eso es muy clave para mí. Y eso es el mensaje del presidente para los jóvenes o para los políticos, claro, los senadores, miembros del Congreso y, bueno, la mayoría del mundo, yo creo que sí. Tenía más el signo de más que el signo de menos. Bueno, sí, claro, sí. Nos llamaba la atención uno de los elementos que de alguna manera simbolizaron este cambio al cual hacíamos referencia en el mundo que nos cuesta adaptarnos a él, ¿no?, por sus transformaciones, su juventud. En un país que venía naturalmente de permitir el acceso a la primera magistratura de hombres ya mayores. Recordamos a Eisenhower, por ejemplo, los anteriores, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es cierto, sí. La juventud, Kennedy nació en el siglo XX, el primer presidente que nació en el siglo XX. Y él representa también, ¿no?, la transformación de los Estados Unidos después de la década de 50, Eisenhower, la generación, claro, de la guerra segunda. Y eso es muy importante porque estamos hablando sobre una generación que nació después de la guerra segunda. El presidente Clinton, por ejemplo, el vicepresidente Gore. Con una visión del mundo completamente distinta, naturalmente. Sí, claro, y también una cosa muy importante, la Alianza del Progreso, el Cuerpo de Paz, los derechos civiles para los africanos americanos y también para los hispanoparlantes. Pero estamos hablando más que grupos especiales dentro de mi país, pero también en todo el mundo, en América Latina, en África, por ejemplo. Eso fue el mensaje y la política de inclusión del presidente Kennedy, y también un luchador para los derechos civiles.
Cuando su muerte recordamos, y naturalmente ahora se pasará nuevamente por la televisión, imágenes donde hasta sus más fervorosos adversarios sintieron esa desaparición. ¿Por qué? Bueno, es muy difícil decir, francamente, es muy difícil, pero yo creo que el presidente Kennedy refleja o reflejaba cambio en mi país. Y la mayoría de la gente no le gusta cambio. Entonces, por ejemplo, en derechos civiles, por ejemplo, eso fue cambio, ¿no? En las leyes y en mi país. Entonces, eso es, yo creo que bueno, el sentimiento de mucha gente, ¿no? Sobre Kennedy. Pedimos los cambios, pero nos produce el miedo esto. Sí, claro, cambios en su vida social, su vida económica también, sí. Eso es muy importante. ¿Qué significó para el... enemigos, entonces. Sí, sí, naturalmente. Hasta por ley física, ¿no? Es decir, toda fuerza recibe la contraria. No obstante, tuvo apoyos y amigos aún en aquellos que tradicionalmente estaban opuestos a su partido, porque estaban entendiendo que eran necesarios esos cambios para los Estados Unidos y por lo tanto para su influencia en el mundo. Señor embajador, ¿qué significó para su partido específicamente? Bueno, para mi partido, John Kennedy, el presidente Kennedy, refleja en la historia de mi país la posibilidad de hacer cambios en el país, pero cambios en el sentido que miembros del Congreso Nacional, miembros de los consejos municipales en todo el país, si trabaja con un sueño y en el sentido del pragmático, puede hacer algo, puede hacer cambios. Eso es para mí, ¿no?, el mensaje. Usted subraya mucho el pragmatismo, ¿verdad? Exactamente. Él fue un hombre sumamente pragmático, pero también él habló en las palabras de optimismo, pero con trabajo. You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the United States. And I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. El pragmatismo supone el conocimiento verdadero de la realidad en la que se vive. Exactamente. Difícil desafío para un político que por lo general está, por más que quiera, aislado en la pirámide del poder. Kennedy nunca se aisló. No, pues, no sabemos en este momento, en el futuro, el trabajo de Kennedy, porque él tenía solamente 2 años como presidente, pero su plan político fue, para cambio. Eso es muy importante. Heredando además, como decíamos, un mundo complejo, un mundo de transformación y además importantes temas como, por ejemplo, la crisis del Caribe. ¿Cómo vivió usted esa experiencia? Que el mundo estuvo naturalmente allí a un paso de una conflagración. Una confrontación, ¿no?, entre los dos poderes, superpoderes. Para mí, mi memoria es él. Yo creo que la mayoría de los estadounidenses que recuerdan muy bien, Kennedy fue un presidente como, de cautiva, ¿no? Él podía trabajar con los sabios, digamos, como Dean Acheson. Él fue secretario del Estado. John J. McCloy fue una persona muy importante. Entonces, hablando con una generación, ¿no?, más vieja durante la Guerra Segunda, que tenían memorias, ¿no?, de la Unión Soviética. Entonces Kennedy fue un presidente, ¿no?, de pragmático, hablando con los rusos. Eso es muy importante. Insiste en el pragmatismo, ¿verdad? Eso es la palabra, porque tenemos memorias de Kennedy, somos un romántico. Bueno, sí, pero también fue sumamente un hombre de la política, de pragmatismo. Eso es. No alcanza con la idea ni con las ganas, ¿no? Hay que saber cómo. Exactamente, claro. Y
Si tuviéramos que rescatar un día importante, feliz de Kennedy desde el punto de vista político, ¿cuál cree usted que sería este? Bueno, yo tengo un recuerdo muy personal. Un día él olvidó el día de cumpleaños de mi madre. Y por los años después, por más o menos 15 años, él mandó 12 rosas cada año de su cumpleaños. Él fue un hombre de sentimientos personales. Él siempre recordó, ¿no?, una fecha muy importante de una persona. Entonces eso es mi memoria. Y también sus charlas. ¿En contacto directo con él? Exactamente, claro. Muchas veces. Cuando él fue un senador en los años 50 con mi padre. Y mi padre fue un senador con él del estado de Connecticut. Usted decía que a él le interesaba mucho escuchar. La historia. Siempre la historia, preguntas sobre la historia. Él fue un estudiante de la historia en su colegio y también en su universidad. Tenían un tema, para mí un tema común. Muy importante para mí, ¿no? ¿Había algún acontecimiento importante de la historia que le interesara especialmente? Bueno, muy difícil, ¿no?, para decir, es muy difícil, hay muchas fechas, ¿no? No puedo recordar exactamente una fecha, pero su casamiento, bueno, pero fue un casamiento, ¿no?, un acontecimiento personal. Pero yo recuerdo muy bien sus cartas personales, con sentimientos personales, claro, pero también hablando sobre la importancia de un papel político, un papel público. Eso es para mi hermano muy importante, porque él tiene las cartas del presidente del presidente Kennedy a mi padre. ¿Nació para político o se hizo político? Bueno, sí, yo creo que sí. Pero el hermano mayor, cuando el hermano mayor murió, y eso es un acontecimiento muy importante. Y yo creo que Kennedy siempre estaba preparando para una vida política. Yo creo que sí. And no source of pride more real than to be a member of the Peace Corps of the United States. And this generation does not intend to founder in the backwash of the coming age of space. We mean to be a part of it. We mean to lead it. That's what the Alliance for Progress means, to provide progress, revolutionary progress, through peaceful democratic means. I think it can be done. I think we've set out on an important journey. In too many parts of the country, wrongs are inflicted on Negro citizens, and there are no remedies at law. Unless the Congress acts, their only remedy is the street. That no free nation can retain any illusions about the nature of the threat, and that no free nation can remain indifferent to the steady erosion of freedom around the globe. We do not believe that war is unavoidable, or that negotiations are inherently undesirable. We do believe that an end to the arms race is in the interests of all. Siempre un sueño. Cuando él habló, no importa el día, él fue un sueño. Podemos hacer algo si podemos trabajar juntos. Un día especial, bueno, el día cuando él habló sobre los derechos civiles, cuando él anunció el plan. Y eso es para mí un día muy importante, porque fue un lazo con Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, más antes Woodrow Wilson y después Truman. Yo estaba pensando, bueno, el día que anunció el plan de los derechos civiles, tenemos un lazo, una línea directa a los presidentes liberales en mi país. Eso fue. No fue muy entendido por todos, ¿no? No, claro, no. No se le perdonó lo que aparentemente para algunos sectores era su blandura, ¿no? No, bueno, Sí, se venía de la imagen que es del americano duro, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Muy duro. Pero era necesario, por las exigencias del tiempo histórico en que vivían los Estados Unidos y el mundo, más flexibilidad, más entendimiento. Exactamente, ¿no? Porque cuando el presidente Kennedy habló sobre la Alianza para el Progreso, estableció la organización Cuerpo de Paz, él estaba hablando a todo el mundo, no solamente a los estadounidenses. Eso es clave para mí, ¿no? Cuando él anunció, ¿no?, el plan para la Alianza para el Progreso, habló en el sentimiento, bueno, es una alianza
No es un plan solamente de los Estados Unidos para América Latina. El cuerpo de paz también, un cuerpo de paz. Los estudiantes jóvenes en los Estados Unidos que, bueno, que tenían esperanza y, claro, energía para trabajar juntos en todo el mundo. Eso es clave para mí. Tampoco se le entendió mucho por algunos sectores cuando usted dice juntos, aquello de que él, cuando le hablaba a los ciudadanos norteamericanos, le hablaba también a los negros. Sí, también, exactamente. Y eso es muy importante. Y Kennedy tenía un sentimiento juntos, inclusivo. Y también yo creo que su lego, digamos, es también, ¿no?, en la política de mi partido y también en el país. Tenemos que trabajar juntos, no solamente dentro de mi país, pero en todo el mundo, ¿no? Eso es. Solos ya no podemos. No, claro, imposible. El NAFTA refleja un plan, un acuerdo junto con 3 países, entonces eso es clave. Y yo creo que el presidente Clinton también piensa sobre este sentido, ¿no?, en las palabras de Kennedy. Algunos programas a los que hacíamos referencia al comienzo de esta charla en los Estados Unidos y en el mundo todo, apuntan, por ejemplo, a preguntarle a ciudadanos prestigiosos, ciudadanos comunes, dónde estaba o cómo vivió el día de la muerte de Kennedy. ¿Usted dónde estaba? ¿Cómo lo vivía? Bueno, yo recuerdo muy bien con mi familia, ¿no?, en Connecticut. Y un acontecimiento muy interesante en la noche a las 11:30 llamó por teléfono el presidente Johnson después. Y él me decía, bueno, yo quisiera hablar con su padre. Bueno, muy bien. Y después de una charla con mi padre, yo le pregunto a mi padre, ¿qué dijo el presidente? Él me dijo que él necesita la ayuda de toda la gente en el espíritu y con el sentimiento de Kennedy. No puedo trabajar solo. Yo necesito la ayuda no solamente del Partido Demócrata, de los republicanos, pero todo el país. Eso es un acontecimiento para mí muy importante. También él estaba... triste, pero muy importante. Claro, también él estaba pidiendo la ayuda de los otros, ¿no? Exactamente, sin duda. Señor embajador, y en el momento en que recibió la noticia, ¿cómo la recibió? ¿Dónde estaba? ¿Estaba en su casa? No, por radio, por televisión, en un carro, ¿no?, en mi estado. Y mirando a toda la gente, ¿no?, en la calle, llorando, con lágrimas. ¿Y qué pasó? Y entonces fue no puedo describir, ¿no?, las palabras, sí, pero un país fue totalmente, ¿no?, en lágrimas. Toda la gente. No lo podían creer. No. Murió un joven. Como en todo el mundo, cuando un joven murió es una tragedia. Pero en este sentido, un joven que fue el presidente, un hombre de transición, de una generación a otra, y también un sueño. Y también un sueño. En su calidad de amante de la historia y de estudioso de la misma, le voy a pedir algo que yo sé que los que lo hacen en serio, los que encarnan en serio la historia, no quieren hacer. No es futurología, pero de cualquier manera, ¿cómo imagina al mundo con Kennedy vivo? ¿Cuál hubiera sido su carrera? ¿Cuál hubiera sido los años posteriores? Bueno, ahora en los años que vivimos, tenemos cambios en mi país, usted no puede imaginar. Tenemos más votos, más ciudadanos que pueden votar, que, bueno, tenemos en mi partido, pero también en el Partido Republicano, más personas de la categoría minoría. Eso fue el plan de Kennedy. Que eran ciudadanos de segunda antes, ¿no? Realmente, ahora podemos hablar, ojalá, de ciudadanos de todo, derechos humanos o derechos civiles, digamos. Y también vivimos en paz en el mundo, en paz. Claro, tenemos problemas. Eso es nuestra época, pero fue el plan de John F. Kennedy y su hermano Roberto. Un mundo de paz y un mundo con, bueno, toda la gente en el mundo, no solamente en mi país, pero en el mundo, disfrutan derechos civiles, derechos hermanos. Señores, le pido una breve interrupción y en instantes nada más seguimos este trabajo que entendemos importante. Ojalá que usted también, en la medida en que nos estamos acercando, muy limitadamente, todo acercamiento a un hombre es una injusticia, porque un hombre es algo más que un acercamiento.
y en este caso un hombre que, como decíamos al comienzo de este encuentro, es uno de los más importantes del ciclo. Gracias. Ladies, let me just say, Continuamos, amigos, nuestro programa Un Día en la Vida, un programa muy especial, intentando acercarnos a el hombre que está detrás del mito, John Fitzgerald Kennedy. Y en esta oportunidad también queremos enriquecer esta propuesta con la presencia de un estudioso del fenómeno Kennedy, Walter Farnes, conocido por ustedes a través de un muy popular programa de preguntas y respuestas. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación de intentar aportar algún dato más que le permita, sobre todo a los jóvenes, acercarse a Kennedy. ¿Desde cuándo te interesa este tema? Este tema nace cuando yo soy un adolescente, estoy en el liceo, y en ese momento ocurre el enfrentamiento. Cuba está a través de Cuba con la Unión Soviética. Empieza el 22 de octubre, termina el 28 de octubre de 1962. La crisis de los misiles. La famosa crisis de los misiles. Y ahí me doy cuenta que hay un líder, hay una persona joven que toma los problemas, que los soluciona, que realmente para nosotros, en el caso mío como joven, lo vi como una aureola de héroe, y me empecé a interesar en la presidencia de él y en la vida. De cuya decisión dependía en ese momento la suerte del mundo. Sí, por supuesto. Y más hoy, que 30 años más tarde nos enteramos que sí había ojivas nucleares en esos cohetes cubanos y que el mundo estuvo realmente en peligro. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, ahí empieza mi afinidad con Kennedy, comienzo a leer más, comienzo a estudiar, comienzo a ver qué fue Kennedy antes de ser presidente, y me voy entusiasmando, porque me doy cuenta que hay una persona que es como un héroe de una tragedia griega. Es una persona que en muy poco tiempo ha logrado muchísimo en el aspecto político y ha llegado a la presidencia muy joven. Y como joven me interesó. Vamos un poquito antes. ¿Cómo era el niño? Kennedy fue un presidente que tuvo muchos problemas muy serios, los enfrentó con sobriedad, con seriedad, y uno tiene la tendencia natural a pensar que una persona que fue así durante la presidencia, en su juventud, cuando niño o cuando en los años mozos, era el típico estudiante aplicado. El traga de la clase. El traga de la clase, y cuando uno lee y estudia a Kennedy se da cuenta que es todo lo contrario. Kennedy no fue una persona estudiosa, recién encontró un poco su mundo cerca de los 20 años de edad. Como niño, los libros e inclusive las notas escritas por la madre y por todas las personas que lo conocieron, fue un diablo. Fue un diablillo ingenioso, burlón, con ironía fina, un chiquilín muy alegre, un niño que estuvo desde muy chico marcado por enfermedades, distintas enfermedades, y que a pesar de eso, la alegría de él era una cosa inusitada, siempre haciendo bromas, siempre haciendo inclusive hasta maldades. Con un gran sentido del humor, ¿no?
sí, un gran sentido del humor. Un gran sentido del humor que lo llevó toda su vida, inclusive fue muy famoso como presidente, el gran sentido del humor que tuvo, y se han escrito libros exclusivamente en base al sentido del humor de él, nada más que para eso. Fue realmente un niño inquieto, un diablo, que cuando el padre tenía 6 años y el padre le decía, ¿estás estudiando? Sí, 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 tú ya sabes que voy bien, pero también sabes que si uno estudia mucho se vuelve loco. Cosas así, o de repente todos los niños Kennedy, después de los 5 años, tenían una asignación mensual, por ejemplo, de 10 centavos, 40 centavos, y se arreglaban con eso. Una vez que se le terminó la plata, se iba hasta el sótano, sacaba botellas de leche, de lo que encontrara, y salía a venderlas por el barrio para conseguir dinero. Tan igual a cualquier niño uruguayo. Exactamente, exactamente. Era un niño normal, común y corriente. ¿Su juventud también pautada por ese perfil? Sí, su juventud, bueno, tuvo una juventud rebelde. En realidad fue más rebelde en sus años liceales que de niño. Estuvo a punto inclusive de ser expulsado de la secundaria. Cuando él estudiaba en Choate, en un colegio secundario, habían fundado un club, inclusive, que se llamaban Los Villanos. Claro, hay que tener en cuenta que la maldad más grande que hacían era irse de noche a escondidas al pueblo a comprar helados y comer confituras y todo ese tipo de cosas. No era ninguna cosa extravagante ni nada, pero eso obligaba a que después tuvieran que volver y tarde o temprano siempre se enfrentaban con John Maher, que era el encargado de las habitaciones, que sabían que se había ido, y eso ocasionó inclusive hasta un llamado del señor embajador, de Joseph Kennedy, el padre, para decirle que si no cambiaba lo expulsaban directamente del liceo. Bueno, tuvieron una conversación muy grande con el padre, en el cual el padre le hacía ver que él tenía muchos talentos, que era una lástima que lo echara a perder, realmente por comportamientos de ese tipo. Y bueno, y así más o menos se fue sosegando, pero fue un estudiante rebelde como lo fuimos cualquiera de nosotros. Un acontecimiento importante para el mundo y también para él, me imagino que habrá significado la Segunda Guerra Mundial. Sí, por supuesto. Sí. Y aquí hay un capítulo muy especial en todos los hermanos Kennedy, en toda la familia Kennedy. A pesar de que ser una familia muy rica, de que podían utilizar todas las influencias para quedarse donde estaban, tranquilos en los Estados Unidos, utilizan estas influencias, al contrario, para ir al centro del combate. Así es que Joseph Kennedy Jr., el hermano mayor que fallece en la guerra, es el primero que se enrola en la aviación. Una de las hermanas, Kathleen, también se enrola en lo que es el cuerpo femenino, el cuerpo de paz, como enfermera. John Kennedy tiene problemas, porque a raíz de una elección que había sufrido en Harvard, tiene la espalda muy lesionada, con las vértebras, con serios problemas, que hace que lo dejaran de lado para el servicio militar. Pero aún así, él durante 5 o 6 meses está haciendo constantemente ejercicios para que lo admitan. Y aquí hay 3 personas realmente que tiene que pedirle al padre que influyan en la decisión de que pueda ingresar a las Fuerzas Armadas. El primero de todos es el almirante Alan Kirk, que había sido agregado naval cuando Joseph Kennedy era embajador ante la Corte de St. James en Inglaterra, para que lo pudiera obviar la prueba médica y entrara. Entra, en ese momento es el guardiamarina, el alférez John Kennedy, pero está trabajando en unas oficinas en Washington, pero a él no le gusta. A él no le gusta. Entonces, a través de un amigo de Joseph Kennedy, James Forrestal, pide que lo trasladen al mar. Lo trasladan al mar, pero lo trasladan como instructor en distintas academias. En ese momento, un almirante John Arley está necesitando jóvenes que tengan experiencia en navegación para comandar las lanchas torpederas. Kennedy, que desde chico en su vida en Hañesport siempre se dedicó a navegar, conoce el tema de la navegación
y es reclutado para las PT. Es tan bueno, resulta tan bueno después en los cursos, que queda como instructor, mientras otros amigos, Paul Fay, McDonald, van al combate. Él no se queda contento con eso y pide otra vez al padre que hable con el senador por Massachusetts, Walsh, para que intervenga, David Walsh, para que intervenga y lo manden realmente al centro de combate. Y bueno, decía, al final lo envían al Pacífico y se hizo un héroe de guerra a raíz de un enfrentamiento que tuvo con un destructor japonés que lo partió en dos directamente, y ahí él, ya dando la imagen de conductor, salva la vida de esos 10 hombres, son 12, 2 fallecen, salva la vida de 10 hombres, y bueno, después la historia es conocida, él se hace famoso, es condecorado, el que lee las condecoraciones, es el almirante William Halsey, y el capitán Frederick Conklin es el que, inclusive hay fotografías donde le están poniendo la medalla. Independientemente de eso, digo, uno de los aspectos importantes a rescatar de esta experiencia es que él tuvo, quizá por primera vez, hombres a su mando, es decir, con la responsabilidad no del juego, sino de la vida y la muerte. Bueno, ¿no? acá se vieron dos cosas. Él se enfrentó con la muerte, supo lo que era de cerca, el convivir con diferentes personas de diferentes niveles sociales, se enfrentó a la muerte y sufrió en carne propia la guerra. Eso, sumado a que después fallece en la guerra su hermano muy querido, Joe, hace que ya en 1945 el teniente de la Reserva Naval, John Kennedy, ya esté escribiendo un artículo que se llama Ensayemos una propuesta de paz. O sea, ya estaba preocupado por la paz del mundo desde 1945, cuando termina la guerra. Y había conocido demasiado la guerra como para no empezar a pelear por la paz. Exactamente. Inclusive varias veces él dice, siendo senador, que quiere ser conocido algún día como presidente como una persona que logró la paz. O sea, una preocupación constante de él. ¿Qué aspecto rescatarías de esta época? ¿Cómo era él? ¿Cómo era él? ¿Cómo era ese joven? ¿Cómo era ese muchacho que vuelve de la guerra con todas esas vivencias? Es un muchacho, como todos los que volvieron de la guerra, no fue distinto, que no sabía realmente para qué lado agarrar. Tal es así que cuando termina la guerra no se habla de que él entre en la política. Él, a través de los conocimientos del padre de la cadena Hearst, empieza a trabajar como periodista y cubre lo que fue el inicio de las Naciones Unidas en San Francisco, y posteriormente es enviado a Inglaterra, y es uno de los pocos que predice también la derrota de Winston Churchill frente a Attlee, y bueno, se hace conocido como periodista, pero él no se siente totalmente a gusto, porque él es un espectador y él quiere algo más. Él no quiere ser protagonista. Él quiere ser protagonista. Y bueno, muerto Joe, él recoge esa bandera, y en unas conversaciones que tuvo con el padre, y acá se ha especulado mucho sobre si el padre lo obligó, si no lo obligó. Yo personalmente creo que no lo haya obligado. Pienso que la madera de político Kennedy la tenía, era simplemente el ubicar el momento justo, y Kennedy es político porque él quiere ser político. Tú hablas de su padre, pero creo que su madre también fue un personaje importante en su vida, ¿no? Sí, realmente muy importante, y Rose Fitzgerald todavía vive, tiene 103 años. Fue una persona muy importante porque fue la administradora de ese hogar con 9 hijos, que evidentemente todos de diferentes edades, con diferentes problemas. Ella llevaba hasta fichas personales de cada, como si fuera una administradora de personal, las fichas de cada uno, con las enfermedades, lo que le pasaba, acontecimientos importantes, y ella fue la principal sustento de la fe religiosa católica que siempre rodeó a la familia Kennedy. Por encima de lo que se pueda creer a raíz de averiguaciones nuevas, cosas nuevas que la gente dice que sabe, pero la realidad es otra. John Kennedy era una persona
muy religiosa. Inclusive ha pasado de que estando en la Casa Blanca han entrado en la noche al cuarto de él y tuvieron que retirarse porque estaba arrodillado en la cama y rezando, y él no dijo en ningún momento que miren, no entren, que voy a rezar ni nada por el estilo. Era una persona religiosa. Y divertida. Tremendamente divertida, pero tremendamente divertida, una persona con un sentido del humor, le gustaba estar rodeado de amigos. Él no era de estar en fiestas masivas, pero sí su casa siempre estaba rodeada de 8 o 10 parejas de amistades, donde siempre hasta las 11 de la noche por lo menos, siempre estaban juntos, y inclusive hasta una persona que se ponía a cantar en el medio del salón como si nada. Sin querer hacer un capítulo aparte, las mujeres en la vida de Kennedy. Bueno, como persona que fue un pintún, como decimos nosotros, una persona bien parecida, una persona que por el nivel económico se movía en un medio social muy importante, y por la forma y la personalidad de él, era así una persona que estaba rodeado de muchas chicas. Tanto él como el hermano Joe, inclusive hasta competían por una misma chica. Hay anécdotas muy jugosas sobre eso, por ejemplo, de que estar John Kennedy en una boate con una muchacha y que de repente llamaban por teléfono, y era Joe Kennedy que había hecho llamar por teléfono, y él venía y me dice, mira, me encontré con John y me dijo que fuéramos hasta tal lado, que nos encontramos con él, y cuando volvía Kennedy a hablar por teléfono, que no había nadie en el teléfono, La chica ya no estaba. la chica ya no estaba y se había ido con Joe. Cosas así son anécdotas jugosísimas, jugosísimas. Tuvo amores tempraneros que después se casaron por su cuenta, pero sí, fue una persona bastante mujeriega en ese sentido. ¿Cuándo aparece Jacqueline Kennedy? Jacqueline Kennedy aparece, ya está trabajando para un periódico en Washington y le va a hacer una entrevista. Ella quiere una entrevista con el único senador que era el senador soltero que quedaba en el Senado. ¿Lo hizo a propósito? Es muy probable que lo haya a propósito. La historia cuenta que los reunió otro periodista, Charles Bartlett, se reúnen en el domicilio, se presentan. Kennedy queda lógicamente muy impresionado por Jacqueline, sobre todo porque aparte de una excepcional belleza, es una mujer muy fina, muy culta, es católica, cosa muy importante en el futuro de él como político, y lógicamente al principio él por su carrera política se ven poco, pero después se comienzan a ver más seguido. Cuando se conocieron, la señora Kennedy, Jacqueline, estaba noviada con un señor llamado John Husted, rompen, por supuesto, y ella comienza a salir con John Kennedy hasta que consigue casarlo el 12 de septiembre de 1953. ¿Fue feliz? ¿Podríamos decir que fue feliz en el amor en general? Sí, fue una familia, la familia Kennedy, me refiero a John y Jacqueline, que sufrieron muchas separaciones lógicas, geográficas, por la vida, por la actividad de él. Pero cuando asume él la presidencia, los 1036 días de la presidencia fueron los años más felices como familia, porque todos estaban juntos, vivían en la misma casa, trabajaban en la misma casa. Él ya tenía hijos que iban creciendo, sentía, al igual que la herencia, es herencia del padre, es un amor por los hijos desusado. Kennedy gustaba mucho. Todas las noches antes de dormirse los niños siempre iba a hacerles cuentos, les contaba distintas historias. Estaba primero con John Fitzgerald Jr., después con Carolina. Una persona muy hogareña, a pesar de todos sus compromisos políticos. Amigos, en instantes nada más, estamos junto a ustedes. Seguimos dialogando con un estudioso profundo de la vida de Kennedy y con alguien que está enamorado de un personaje
que conforma sin ningún lugar a dudas uno de los más importantes de este siglo. They are the tanned and healthy ones. The others are Washington employees. I also want to again express my congratulations to Alan Shepard. We're very proud of him. And I speak on behalf of the Vice President, who is chairman of our Space Council and who bears great responsibilities in this field, the members of the House and Senate Space Committee who are with us today, and this decoration, which has gone from the ground up here. Seguimos dialogando, amigos, con el estudioso uruguayo del fenómeno Kennedy, Walter Farnes, alguien que además tiene un material no solamente fílmico, sino además documental, en un álbum del cual está sumamente orgulloso, y lógico es, teniendo en cuenta que tienes, bueno, no sé, el valor es incalculable, pero además el valor afectivo que tú le has puesto así, ¿no? Es el valor afectivo, exactamente. En estos momentos tengo un álbum sobre la vida del presidente Kennedy, desde que nace hasta inclusive los detalles de su muerte, que superan las 3.000 fotografías. Lo tuve que traer en una valija. Fervor y paciencia, ¿no? Fervor y paciencia. Paciencia mía y paciencia de mi señora esposa, que tuvo que aguantarme durante 30 años juntando y recortando revistas de Kennedy. ¿Alguna vez te has preguntado con quién te casaste? ¿Conmigo o con él? Sí, realmente muchas veces lo preguntó, sí. No te voy a preguntar sobre la muerte de Kennedy porque prometimos al comienzo del programa hablar sobre la vida. Pero inexorablemente, decíamos al comienzo, investigadores, periodistas, funcionarios, la gente se pregunta a 30 años de desaparición, ¿quién fue o quiénes fueron? ¿Alguna aproximación sin una respuesta? Es una pregunta muy difícil. Yo he leído muchos temas, muchos libros sobre el asesinato de Kennedy, y realmente mi opinión acerca del asunto es la siguiente: cuanto más leo del asunto, más estoy convencido de que no sé nada. Es todo tan complicado, tan enredado, que realmente sería un atrevimiento de mi parte, sin tener acceso a material mucho más importante que está inclusive en Washington, que están en distintas agencias, sin tener acceso a todo eso, dar una opinión mía, involucrar de repente personas o actividades que así gratuitamente. Realmente, lo digo sinceramente de todo corazón, no sé quién mató a Kennedy, y sería muy atrevido de mi parte dar una opinión o manchar a alguien al respecto. Uno de los tantos Kennedys hacia el final de nuestro encuentro por el día de hoy. Hablaste del niño, hablaste del militar, hablaste del héroe de guerra, hablaste del joven divertido, hablaste del político que fue ascendiendo en una carrera trabajosa, hablaste naturalmente del presidente. Bueno, hablar algo sobre algo que dejó Kennedy, el legado. Y esto más que nada está dirigido a todos los gobernantes del mundo, no está dirigido a nadie en especial. Es el legado Kennedy, el legado de la paz, de vivir pensando no en llenar nuestros arsenales de material destructivo, sino de poder todos esos medios económicos utilizarlos para mejorar la paz en el mundo, la pobreza, y que los países que dicen que están subdesarrollados puedan tener todos un buen nivel. Eso es lo que quería Kennedy. Ese legado de paz y de progreso es lo que quería Kennedy, y eso es realmente lo que hay que rescatar
y lo cual me inclino a pedirle a todos los gobernantes del mundo eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Walter. El placer fue mío, gracias. Por tu fervor y tu paciencia, como decíamos hoy, porque nos gusta la gente enamorada de algo, porque estemos o no de acuerdo con esos enamoramientos, siempre van a valer más que la indiferencia. Y también nuestro agradecimiento al profesor Bardesio, que tanto ha colaborado con este programa y para este programa. Brevísimo el corte y la finalización del mismo, de este programa, con el señor embajador de los Estados Unidos. Y hacia el final de nuestro programa, amigos, nuevamente el señor embajador de los Estados Unidos, intentando, bueno, yo que le pido disculpas, pero yo trato de sacarle el jugo máximo posible, por su cercanía con el presidente Kennedy, por su condición de estudioso de los fenómenos históricos y políticos, y por esa enseñanza que estoy absolutamente seguro le va a dar a los jóvenes y no jóvenes, o a los jóvenes de todas las edades, un elemento como para poder determinar cómo se llega al éxito, al triunfo. El romanticismo, el ideal, el sueño, pero también el pragmatismo. Usted me decía que Kennedy había sido un hombre, un joven muy divertido, un joven tan igual a los de su generación, pero además un hombre muy disciplinado. Sí, muy disciplinado. Y hay 2 o 3 libros sobre la vida de Kennedy en sus años como un joven. Y es muy importante entender que durante la vida, antes de su llegada a la Guerra Segunda, fue un miembro de la prensa, como un estudiante en Harvard, por ejemplo, en Europa. Claro, su padre fue un embajador a Gran Bretaña, pero también, y su padre abrió las puertas para él, pero también no importa, él trabajó mucho, ¿no?, en su tarea, en su interés. ¿Cómo comienza la Guerra Segunda? La responsabilidad de Alemania o también Inglaterra o los Estados Unidos de no intervención. Entonces, mi mensaje a los jóvenes, no solamente a mi país, pero también, con su permiso, a los jóvenes uruguayos, tiene que estudiar, tiene que preparar su vida. Disfruta muy bien su vida, es su derecho y el tiempo, pero también tiene que estudiar la historia. Y Kennedy estudió la historia. Estudió la historia y bueno, se convirtió en un protagonista de ella. Pero además usted hace referencia a su experiencia como periodista muy joven, además, ¿no? Muy joven, sí. Él escribió artículos para el New York Times y otros periódicos en los Estados Unidos en los años 38, 39, bueno, antes de septiembre de 39, y sobre el papel de los Estados Unidos y Inglaterra, antes, claro, de la invasión de Polonia por parte de los alemanes. Y entonces el Kennedy fue más o menos, digamos, ¿no?, un participante en los meses antes de la Guerra Segunda.
las decisiones y los pensamientos de los líderes, Roosevelt y su padre como embajador. Eso le habrá enriquecido muchísimo, le habrá dado de pronto una visión macro del mundo que quizá no lo tenía un joven de su misma edad que estaba viviendo lo inmediato, ¿no? Exactamente, sí, eso es muy clave para mí. Y después, él fue un miembro de la prensa, no sé cómo se llama el periódico en este momento, en San Francisco, después de la guerra, durante la reunión de los miembros de la Alianza Atlántica en San Francisco para formar la ONU. Y también entonces él fue un miembro de la prensa antes de la guerra y también un miembro de la prensa después de la guerra. Por lo general tratamos de hacer divisiones muy injustas, es decir, el estudioso no vive la vida y el que vive la vida no triunfa en ella. Tenemos un ejemplo claro de que las cosas no son así. Él fue un bon vivant, él encaró además... Sí, claro, le gustaban sus amigos, sin duda. Eso es clave para mí, un político que le gusta la vida, sus amigos, amigas. Eso es, él siempre tenía contactos con la gente, sus amigos y amigas también. Entonces eso es para mí muy importante en la vida política y en la vida pública, digamos. Entonces eso es clave. También es muy importante recordar, ubicarnos en la época, en ese mundo en transformación, en cambios, donde los medios de difusión estaban teniendo una importancia fundamental en el mundo, la televisión, y cómo él se adaptó a ella, ¿no? Sí, bueno, el presidente Kennedy entendió muy bien la transformación de un mensaje, no solamente por radio, como Franklin D. Roosevelt, por ejemplo, sus charlas cerca de estufas. Y para Kennedy fue televisión en los debates de 60 con Richard Nixon. Eso fue una transformación importantísima. Un hombre de familia, además. Seguro, una familia también. Una familia no solamente sus hermanos y sus hermanas con tragedias, claro, pero su familia fue el Partido Demócrata también, muy importante, y los jóvenes del país y del mundo. ¿No alcanza entonces con tener el viento a favor de una familia rica o de un padre influyente? No alcanza tampoco con tener, como tuvo Kennedy, el otro viento a favor de una gran biblioteca, diríamos, que sustentaba sus conocimientos. Él se metió en la vida, estudió por sí la vida, sus fenómenos y sus interpretaciones. Exactamente, bueno, oportunidades tenían bastante, riqueza y influencia de su padre, pero necesita más energía. Se necesita algo más. Mucho más energía, sueños, y tiene que estudiar también. Él fue un estudiante, siempre leyendo periódicos, siempre. Entonces eso es muy importante, ¿no?, en la educación de una persona, un político como Kennedy. Perfecto, es decir, esto es un elemento importantísimo que queremos rescatar, es decir, porque nosotros tenemos a veces la tendencia al facilismo. Y bueno, qué fácil llegar a cargos importantes, destacados en la sociedad, teniendo todo eso a favor, pero no alcanza. Pero después lo otro, una familia asignada de alguna manera por la tragedia y que sin embargo se sobreponen a ellas y siguen lo que parece un destino, ¿no? Bueno, es la vida. Si usted tiene una tragedia, bueno, dos posibilidades, morir o vivir, y trabaja más. Eso fue para los Kennedys. Terry Kennedy, el senador ahora en el Senado de los Estados Unidos, es un senador excelente, muy inteligente y con gran experiencia. Entonces su vida después del muerto de su hermano Roberto, bueno, él, el senador Kennedy, Ted Kennedy, ha trabajado mucho, ¿no?, por 30 años, más que 30 años. Eso es el secreto. Una tragedia hace esfuerzo o muerto para usted. Naturalmente que creo que hemos cumplido por lo menos parte de la idea inicial de este programa, de poder acercarnos a la vida de un ser humano que ha ocupado y sigue ocupando los primeros titulares de los medios de difusión, que conmovió al mundo con su muerte, pero yo creo que lo más importante que rescatamos de todo esto es cómo podemos conmovernos con su vida y los ejemplos que rescatamos de ella que nos puedan servir para las nuestras. Divertirse, disfrutar de la vida no es una tragedia, no debe serlo, no estamos en un valle de lágrimas, y si lo estamos, las lágrimas pueden ser de dolor, pero también deben ser de alegría.
más allá de todos los elementos a favor que podamos tener, es necesario la disciplina, el conocimiento, la interpretación de los hechos históricos, como usted planteaba, como una buena receta, y el superar los inconvenientes, las tragedias. Bueno, muchísimas gracias. ¿No? Gracias a usted, Un gran señor. privilegio aquí en este día también, 30 años después, digamos. Espero que nos reencontremos. Muchísimas gracias. Señoras, señores, gracias a ustedes por habernos acompañado en esta oportunidad. Es probable que todos, luego de este programa, tengamos una visión un poco más grande, un poco más justa y más honda de alguien que ha sido y seguirá siendo un gran nombre. El hombre que está detrás de él, John Fitzgerald Kennedy. Hasta el próximo miércoles. Explicando Mercosur, uno de los chicos, 15 años, se levanta y me dice: mi padre trabaja en una cooperativa azucarera, nos han dicho que el azúcar no puede seguir siendo producido, yo quiero ser ingeniero nuclear, el Mercosur a mí me va a permitir estudiar ingeniería nuclear en el área o voy a tener que irme al hemisferio norte. La pregunta del niño creo que es la síntesis muy apretada de cómo una generación que está viniendo no va a tener tiempo, no nos va a dar el tiempo si nosotros no somos suficientemente inteligentes de abrirles ese espacio para todas estas síntesis que de alguna forma creo que conforman lo que todos estamos pensando, con los desafíos, con los problemas, con el temor, con ese ladrillo caliente que usted mencionaba. Creo que la pregunta de ese niño de 15 años
o su aspiración de que él quiere estudiar ingeniería nuclear proveniente de una familia, de un producto y de un área y de un sector que él estima que probablemente no tenga posibilidades de reconversión. Él a priori ya juzgó y a priori se está preparando para lo que tiene que hacer. Con esta imagen, amigos, con la que comenzamos nuestro programa, nos despedimos. Con esta puerta entreabierta hacia un Mercosur, hacia un futuro, hacia una patria grande, aquella que soñaron nuestros héroes y que ojalá se haga realidad, positiva para todos, en la medida en que todos tomemos la responsabilidad histórica de ser protagonistas de ese cambio. Gracias a los señores panelistas, gracias al señor Sierra, gracias a ustedes que nos han acompañado estos 2 días y que es probable que quizá después de este diálogo tengan más dudas que antes. Y bienvenidas estas dudas, porque a través de la historia de los hombres, los que peor nos han hecho son los que no dudan. Tenemos dudas, pero también tenemos esperanzas. El próximo miércoles nos vamos a reencontrar aquí, en Televisión Nacional del Sodre, para seguir compartiendo dudas, pero también esperanzas, pero también ilusiones. Hasta entonces, y muchas gracias.